Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. En esta ocasión estudiaremos sobre Esteban, un varón de Dios, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales, y lo que hicieron sus opositores al no poder resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana, por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola, buen día a todos, hermanos y amigos de México, de América, de Asia, de Europa, de todo el mundo. Bienvenidos a esta su casa, la Iglesia Bíblica El Camino. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se conectan por primera o segunda ocasión. Están en casa, siéntanse así. Y si tienen alguna petición de oración, por favor, háganoslo saber ahí en el chat. Y también díganos de dónde se conectan. Bien, vamos a poner en las manos de nuestro Señor este servicio, este momento, para que Él se goce y nosotros también junto con Él. Acompáñenme a orar. Dios Padre bueno, misericordioso Señor, gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias, Padre bueno, por la bendición de la vida, por permitirnos estar reunidos en tu nombre para alabarte, para adorarte, para darte la gloria y la honra, Señor, a ti que eres el único merecedor de ella. Padre bueno, te rogamos que tomes posesión de este momento. Danos un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar tu palabra, Señor, y para poner por obra todo lo que tú quieras decirnos, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, nuevamente, y ponemos este momento en tus manos, Señor, pidiéndote que se haga tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gocémonos, hermanos. Bienvenidos. Mi vida llena está al estar aquí. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Hoy por todas partes siento el llamado, que pronto podré ver tu gloria aquí. Puedes escucharnos desesperados, es un clamor de nuestro corazón.
Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita estas tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy, 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 abre los cielos hoy. Bendiciones, hermanos. Les invitamos a que nos acompañen a una lectura bíblica en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice así: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Amén. Dios les bendiga. Levantaré, me deleito en alabarte, te agradezco.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hola familia, seguimos aquí con el gozo y privilegio de compartir la escritura y crecer en el conocimiento de ella, con todos y cada uno de ustedes. Estamos aprendiendo del libro de los Hechos y la semana pasada empezamos el capítulo 6. La congregación de los creyentes en Yeshua había crecido en número y hubo murmuración de los griegos en contra de los hermanos hebreos. Ellos decían que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Esto alertó a los apóstoles, pues se habían dado cuenta que estaban descuidando la predicación de la palabra por atender a las mesas, a la administración de la congregación. Así que propusieron a los discípulos que se buscaran a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría, para encargarles la administración. Y hallaron a 7, a quienes encargaron el trabajo. Vamos a recordar sus nombres. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ellos
fueron los elegidos para ser los diáconos. Se encargaron de la administración de los bienes y la organización de la congregación. Y los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra. El resultado, la palabra se extendía, los discípulos aumentaban y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero no por ser diáconos estaban exentos de anunciar el evangelio, la palabra de verdad, pues tener el Espíritu de Dios era para ser testigos de Yeshua, de su muerte y resurrección, y de que solo en su nombre hay perdón de pecados y vida eterna. Durante las próximas enseñanzas estaremos hablando de dos de estos diáconos, Esteban y Felipe. Empecemos primero con Esteban. Abre tu Biblia en el capítulo 6 a partir del versículo 8 y leamos. Hechos 6, 8 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y tenemos aquí un diácono lleno de gracia y de poder de Dios, haciendo prodigios y señales en Jerusalén. Este hombre experimentaba el hacer cosas maravillosas y señales. Una de las grandes señales de un hombre lleno del Espíritu de Dios es enseñar, ya sea en palabra o en obras o las dos juntas. Por ejemplo, Nicodemo era un maestro de Israel, principal entre los judíos. Una noche se presentó a Yeshua y tuvo una plática interesante. Pero leamos algo que dijo Nicodemo. Juan 3:2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no había visto a Yeshua hacer milagros, pero lo había visto enseñar. Pues le dice: sabemos que has venido como maestro, porque nadie enseña como tú si Dios no está con él. Yeshua enseñaba las cosas del Espíritu. Esteban mostraba estas señales también, y eran sobresalientes en medio de todo el pueblo. Hablar la palabra de Dios o enseñarla es una señal de Dios en nosotros. La pregunta es, ¿los hombres ven las señales de Dios en tu vida? Todos enseñamos, bien o mal, pero si andamos en el Espíritu enseñaremos lo bueno, imitando al Señor y siendo ejemplo a otros. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 7 dice: Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Fuimos elegidos. La palabra de Dios, el Evangelio, llegó en poder, en el Espíritu de Santidad a nosotros, de tal manera que somos imitadores de Yeshua y de ejemplos palpables, para ser ejemplo a otros mostrando a Yeshua en nosotros. Hay varones de Dios que practican la verdad. No son perfectos, pero siempre tienen algo digno de imitar. Imita lo que es bueno y sé ejemplo a otros, comenzando por tu familia y siguiendo con los hermanos y a los de afuera, siendo congruentes con la palabra de Dios, con los mandamientos. Esas son señales de Dios en tu vida. Ahí está Esteban, haciendo prodigios y grandes señales en el pueblo. Pero como ha estado pasando, se acercan los que no quieren que se extienda la fe de Yeshua. Leamos. Hechos 6, 9 y 10 dice: Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No pasó desapercibido lo que Esteban hacía con el poder de Dios. Había una sinagoga llamada de los libertos o liberados. Alude probablemente a la liberación de esclavos judíos en un tiempo atrás. En esta sinagoga había judíos de Cirene, de Alejandría, situadas en el norte de África, de Cilicia y de Asia, lo que hoy es Turquía. Y unos de esa sinagoga se levantaron discutiendo con Esteban, tratando de resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Trataban de oponerse a sus palabras, pero no podían. El impacto era fuerte. Un hombre que era diácono estaba hablando palabras irresistibles que Dios le había dado,
sin ningún tipo de contradicción. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Sabiduría, conocimiento y buen entendimiento provienen de Dios y su Espíritu nos guía a la verdad, aquella que no es sabio resistirle, sino recibirla. En Isaías 54, Dios extiende la misericordia a su pueblo y le promete restauración en justicia. Leamos los últimos versículos de ese capítulo. Isaías 54, 13 al 17 dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. En justicia estarás afirmada, estarás apartada de la opresión, la cual no temerás, y lejos del terror, el cual no se acercará a ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte. Quien te ataque caerá ante ti. He aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta para su trabajo. También yo he creado al destructor para destruir. No prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Esteban estaba experimentando el poder de Dios, conocía la Escritura y sabía que tendría tribulación por causa de la justicia, aunque probablemente no sabía la dimensión que provocaría en aquellos hombres. Pero no tenía temor de la opresión, y el terror no se acercaría a él. Él sabía que cualquier ataque no vendría de parte de Dios, y que en el juicio condenaría toda lengua que se levantara contra él, pues había sido enseñado por el Señor, por medio de los apóstoles, y tendría paz grande. Yeshua dijo en Lucas 21:15, porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se les opongan. Cuando tú hablas palabra de Dios, sabiduría de lo alto, la que es enseñada por Dios, y con tu buen testimonio al haber creído en el Mesías y obedeciendo a sus mandamientos, el impacto es poderoso y puede hacer que muchos crean por tu buen proceder, por la congruencia de la fe auténtica en ti con tus hechos. O puede ser que procuren resistir la palabra, oponiéndose a tu fe, pero tendrás paz si consideras las promesas de Dios. Así que no importa si eres el que acomoda las sillas, o el encargado del audio, o el que prepara la comida, o el que canta, todos los hijos del pueblo de Dios son enseñados por el Señor, instruidos para ser maduros, completos, para la obra del Señor. Y palabra de sabiduría nos es dada, que no se puede resistir ni contradecir. Es necesario delegar responsabilidades, pero también es necesario estar lleno de la sabiduría de Dios, de su Espíritu y de su gracia. Involucrémonos, que la palabra crezca en nosotros y que el Señor añada a los que han de creer y ser salvos. Leamos lo que está a punto de pasar con Esteban, después de la disputa con los de la sinagoga de los libertos. Hechos 6, 11 y 12 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. No pudieron detener a Esteban en todo lo que decía y hacía, y no hallaron alguna falta en este varón de Dios. Así que optaron por hacer lo que muchos acostumbraban al no soportar la sabiduría de Dios: sobornar a unos, en este caso, para que dijeran que habían oído a Esteban diciendo palabras blasfemas contra Moisés, es decir, contra la Torá y contra Dios. Y no solo sobornaron a unos, también alborotaron al pueblo, agitaron los ánimos de los ancianos y escribas, y se apoderaron de Esteban y lo llevaron al concilio supremo, delante de los líderes religiosos. Mira lo que puede pasar cuando nos resistimos a la verdad, a la palabra de Dios. Nos puede llevar a hacer cosas que no convienen. Pablo habla de los hombres amadores de sí mismos, aquellos que se oponen a la verdad. Segunda de Timoteo 3, 8 y 9 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Janes y Jambres, según la literatura judía, eran los hechiceros
que ante el faraón imitaban las señales que hacía Moisés. Y atención aquí, porque estos hombres son imitadores, es decir, imitaban las señales, no podían revertirlas, pues el poder de Dios es superior. Imitar las señales era resistir a la verdad, para que el pueblo de Dios no pudiera salir de Egipto. Pero estos no fueron más adelante, y se manifestó su insensatez. Porque después de imitar las primeras señales, la vara convertida en culebra, hacer el agua en sangre y hacer venir ranas sobre la tierra, no pudieron continuar. No pudieron sacar piojos del polvo y terminaron diciendo, dedo de Dios es este. Y tanta fue su humillación final que padecieron sarpullido y no podían estar delante de Moisés. Éxodo 9:11 dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Resistir a Moisés, a la Torá, resistir a la verdad del Evangelio, a Yeshua, produce hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, insensatos. Estas son características de hombres amadores de sí mismos, que solo buscan lo suyo, y si algo o alguien atenta contra sus intereses, reunirán todas sus fuerzas para detenerlo o destruirlo, y no pararán. La Escritura nos advierte de la aparición de estos hombres que se oponen a la verdad, pero también nos anima a persistir en lo que hemos aprendido y nos hemos convencido. La Escritura tiene poder para hacernos sabios y ser salvos de las trampas de estos hombres, para no caer en sus modos de andar, satisfaciendo sus propios deseos, su propia carne. Déjame leerte las características de los hombres amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ser salvos de estos hombres amadores de sí mismos, que son imitadores, que tienen apariencia de piedad, se requiere sabiduría de lo alto, de la verdad para detectar la mentira. Se necesita de Yeshua. Se necesita no vivir nosotros, sino morir a nosotros mismos y que Yeshua viva en nosotros. No vivir en nuestra carne, en nuestros deseos, sino en la fe del Hijo de Dios, obedientes a su palabra, cumpliendo la encomienda de ser luz a las naciones y confesando que Yeshua es el Señor y que resucitó de entre los muertos, porque Él vive y regresará por su pueblo santo, aquel que lo ha confesado delante de los hombres, manteniéndose en obediencia a sus mandamientos. Estos hombres de la sinagoga de los libertos estaban mostrando ser amadores de sí mismos. Han sobornado, han alborotado a todo el pueblo y se han apoderado de Esteban para un juicio en el concilio. Leamos más. Hechos 6, 13, 14 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Testigos falsos. ¿A qué te recuerda? Sí, cuando Yeshua fue llevado ante el concilio, muchos lo acusaban y fue acusado falsamente. Observemos la similitud de la falsa acusación contra Yeshua y la que se hizo contra Esteban. Mateo 26, 59 al 61 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esos testigos falsos dijeron que Yeshua había dicho que podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Los falsos testigos contra Esteban decían que hablaba blasfemias en contra del templo y de la ley, que le habían oído decir que Yeshua
destruiría el lugar santo y cambiaría las costumbres que, según ellos, transmitió Moisés. ¿A qué costumbres se referían? A la tradición oral que tanto celaban y que ponían por encima de los mandamientos de Dios. Qué cuidadosos del templo y de las costumbres. Sin duda, hombres con apariencia de piedad, pero que negaban la eficacia de ella, pues habían sido sobornados. Y era más de un testigo, porque un solo testigo no podía ser tomado en cuenta en la pena de muerte. ¿Qué es lo que querían para Esteban? Leamos qué dice la Torá sobre los testigos y los juicios, para notar cómo estos hombres, amadores de sí mismos, con apariencia de piedad, mezclaron en su mente la mentira y la verdad. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 16:19 dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 27:25 dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Esto es serio y delicado. ¿Cómo puede ser que pretendiendo cumplir la ley de Dios, al mismo tiempo se esté transgrediendo? Tengamos cuidado con el soborno y con el falso testimonio. Recuerda que el amor al dinero es raíz de todos los males. Así que tengamos cuidado de aparentar piedad y celo de las cosas de Dios, deseando el reconocimiento, riqueza o algún tipo de interés propio. Bien, esa es la situación de Esteban. Acusaciones muy serias, con testigos falsos, el pueblo alborotado y líderes religiosos molestos y turbados. Yeshua había advertido acerca de esto. Mateo 10, 16 y 17 dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. La prudencia, que caracteriza a los de carácter precavido, no siendo sabio en su propia opinión, y la sencillez, que es la marca de un corazón irreprensible, son cualidades de los hijos de Dios que brillan como luminares en medio de una generación perversa y maligna, la cual quedará sin excusa. Como Dios le dijo al profeta en Ezequiel 2, 4 y 5. Yo te envío a esta gente de rostro endurecido y de corazón empedernido, y les dirás: así ha dicho el Señor, Dios, ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar, porque son una casa rebelde. Sabrán que ha habido un profeta entre ellos. No tendrán excusa. Esteban está en una posición para dejar sin excusa a muchos. Somos enviados a gente de corazón obstinado. Algunos escucharán, otros nos ignorarán, pero no tendrán excusa. Sabrán que hubo quien les hablara de la verdad, de Yeshua. Las señales de Dios tienen la naturaleza de ser notorias, sobresalientes. Nuestra vida debe mostrar esas señales en el Evangelio, para dejar sin excusa a todos los que nos rodean. ¿Estamos haciendo eso? Yeshua dijo que sus discípulos serían entregados en los concilios, que el hermano entregaría a la muerte al hermano, el padre al hijo, que los hijos se levantarían contra los padres y los harían morir, y que serían aborrecidos por causa de su nombre. Y después de haberles dicho eso, les dijo en Mateo 10, 26 y 27, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Los hombres tienen que saber la verdad. Yeshua debe ser manifestado por sus discípulos. No puede estar encubierto ni oculto. El tiempo de que los enemigos del hombre serán los de su casa ya está cerca. De hecho, ya está aquí, aunque a muchos aún no nos llega. Así que procuremos, mientras sea posible, dejar sin excusa a nuestra familia, a nuestros conocidos y a todos los hombres, renunciando a lo vergonzoso, es decir, cuidando de no torcer la palabra de Dios con desobediencia, con incongruencia, sino manifestando la verdad
sujetos a la voluntad de Dios. De otra manera, estaremos ocultando la verdad. Dice en 2 de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La desobediencia a la palabra de Dios, siendo hijos, encubre el evangelio entre los que se pierden, y muchos de ellos podrían ser tu familia, los que tienes en alta estima. Sí, el precio puede ser severo, podemos ser ignorados, ofendidos, burlados, golpeados, atribulados, afligidos, etc. Pero ellos tienen que saber del amor de Dios, tienen que saber de Yeshua y tienen que quedar sin excusa. Que sepan que Dios se acercó, que fue acercado el Cordero que quita el pecado para reconciliarnos con Él mismo, mostrando todo su amor. Esteban, con los prodigios y señales que estaba haciendo, estaba dejando sin excusa a todos los que se acercaban a Él, hablando de la verdad. Hablar de la verdad te pondrá en guerra contra este mundo, pero tendrás paz de parte de Dios, esa paz que el mundo no entiende. Resistir a la verdad pone a cualquiera en oposición a Dios, en enemistad con Él. Bien, ahí tenemos a Esteban enfrentando acusaciones serias en un ambiente en tinieblas, y todos contra uno. Leamos el final de ese capítulo. Hechos 6:15 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Todos los que estaban sentados, cómodos, en el concilio, en contra de Esteban, fijaron los ojos en él y vieron su rostro, dice el texto, como el rostro de un ángel. Pero, ¿cómo es el rostro de un ángel? Bueno, evidentemente se trataba de un rostro que reflejaba luz, que radiaba brillo, que sobresalía entre todos. ¿Cómo se ve el rostro de un siervo de Dios? No se dice que los hombres vieran el rostro de los apóstoles como el rostro de un ángel, pero hay siervos que emanan un rostro que resplandece. Y eso se debe a una cosa. Recordemos a Moisés, quien estuvo con Dios 40 días sin comer pan ni beber agua, escribiendo lo que se conoce como los 10 mandamientos. Al descender del monte, algo era notorio en él. Leamos. Éxodo 34, 29 y 30 dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. A Moisés le brillaba el rostro después de haber hablado con Dios, y no lo sabía. Seguramente Esteban no sabía que su rostro se veía como el de un ángel. La comunión profunda y estrecha de Esteban con el Señor hacía de él un varón obediente a los mandamientos, que sabía lo que significaba la misericordia y la justicia. Un varón que practica la oración en lo secreto. Un varón que cree que Yeshua es el Señor y que se entregó a sí mismo mostrando el amor de Dios. Un varón que está lleno de sabiduría de lo alto, del espíritu de santidad y de buen testimonio. Un varón que tiene escrito la palabra en su corazón. El rostro de un varón así resplandece y no lo sabe. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos en la palabra y los que enseñan la justicia a los hombres resplandecerán. ¿Has visto siervos de Dios que su rostro emana brillo? Que emana amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ellos reflejan la misericordia y la justicia y son dignos de imitar. ¿Y qué tal si empezamos a practicar una comunión profunda y estrecha con Dios? Porque muchos pueden tener una relación con Dios de padre a hijo, diciendo, yo soy hijo de Dios porque he creído en Yeshua. Pero su comunión con Él es superficial. Una comunión profunda y estrecha hay que trabajarla. Cuidemos nuestras relaciones, en especial con Dios, pero profundicemos en la comunión y hagamos saber a los hombres que Yeshua es el Señor, dejándolos sin excusa para que sepan que hubo quien los anunciara. Vamos a orar.
Padre, cuán grande es tu amor. Nos atrajiste con cuerdas de amor, de tal manera que manifestaste tu amor por medio de Yeshua, para que vivamos por medio de él y para que fuéramos tus hijos. Eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Hiciste posible la relación entre tú y nosotros. Y nos diste mandamientos para andar fieles a ti. Y tú has sido fiel siempre. Y nos has llamado a la comunión con Yeshua. Pero muchas veces hemos descuidado la comunión con Yeshua al descuidar la comunión con tu pueblo. Perdónanos y sánanos, Señor, para hacer saber a los hombres del gran amor tuyo sobre nosotros, mostrando que tú eres Dios sobre nosotros y nosotros tu pueblo. Cuando miren la buena comunión entre tu pueblo, de modo que no haya excusa para nadie, para que el Evangelio no sea encubierto por causa de nuestra negligencia en nuestro andar. Aparta de nosotros lo vergonzoso, Señor, y todo aquello que impida manifestar la verdad. No deseamos alterar tu palabra con malas conductas, con malas actitudes, con malas palabras, sino queremos ser congruentes con ella. Los hombres podrán conocer la pureza de tu verdad y la grandeza de tu bondad al ver las buenas obras que nos has dado para que tú seas glorificado, para que conozcan a aquel que ha cercado el reino de los cielos. Ayúdanos en eso, Señor. Danos sabiduría y buen entendimiento para cuidar la comunión. Te damos gracias por la palabra de hoy. Bendícenos, Señor, y seremos bendición. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez.
abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.